vida de cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Vamos a dedicar un tiempo que el Señor nos hable, que toque nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor. Te buscamos en medio de la oración, Padre, para que tú prepares nuestros corazones para que sean receptibles a tu palabra. Háblanos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos escucharte. No permita, Señor, que otras palabras puedan hoy llegar, sino que sean palabras del cielo, Padre. Palabras, Señor, que estén plasmadas en tus sagradas escrituras. Dios, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que siempre tú recibas toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén. Bueno, amados hermanos, vamos a continuar con es el último tema acerca de las tormentas. Ya acabamos el mes de octubre y vamos a iniciar el mes de noviembre. Y ya en noviembre iniciamos una nueva serie. Se llama Un Corazón Agradecido. Creo que ahí está la imagen. Ahí está. Esa es la nueva serie del mes de noviembre. Porque como el Señor nos estuvo ayudando todo el mes de octubre para poder superar las tormentas, pues estamos agradecidos a Dios. Y realmente fue de gran bendición cada uno de los mensajes que pudimos escuchar con el tema de las tormentas. Ahora vamos a escuchar unos 4 o 5 mensajes en el mes de noviembre con ese tema, un corazón agradecido. Vean, en el transcurso del mes de octubre vimos a Pedro en medio de las tormentas, cómo se andaba hundiendo. ¿Se acuerdan que él se desenfocó, puso su mirada en la tormenta que estaba pasando y pues se fue hundiendo? Y él clamó por ayuda a Jesús. Pues Jesús le dijo: hombre de poca fe, en medio de las tormentas tenemos que tener fe. Luego vimos a Moisés, que Dios en medio de la zarza le muestra su plan, que él va a ser un libertador, y él dice que no, ¿verdad? Dice: no puedo, no sé hablar, pone a otro, y Dios le dice: es que no se trata de quién eres tú, sino de quién soy yo. Y en medio de las tormentas podemos ver que todo se trata de quién, de Dios, ¿verdad? No se trata de nosotros. Muchas veces decimos: es que no voy a poder portar o cualquier situación, y Dios nos enseñó mucho en Moisés. También vimos un leproso, ¿se acuerdan? El leproso que clamaba por sanidad, y podemos ver cómo Dios lo sanó. Y así vimos a lo largo de la serie de las tormentas a varios personajes bíblicos de cómo ellos pueden superar todas las situaciones difíciles. Pero hoy vamos a terminar la serie, hermanos, con Jesús. Jesús en la tormenta. Vimos varios pasajes bíblicos, vimos varios personajes bíblicos, pero hoy me gustaría que veamos a Jesús en medio de las tormentas. Pastor, ¿a poco Jesús pasó por tormentas? Sí, todo su ministerio fue complicado. Todo su ministerio, los 33 años, los 3 años y medio que estuvo él ministrando, no fue fácil, hermanos. Y vamos a ver este pasaje bíblico y vamos a aprender 3 factores importantes que nos van a ayudar a nosotros a mantenernos firmes en medio de las tormentas. Vamos a leer el texto que viene de Mateo 26, 36 al 39. Dice así el texto: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Empezó la tormenta. Versículo 38 dice: está la tormenta, está la angustia que me invade, que me siento... Ay, pastor, ¿a poco así estaba Jesús? Es Jesús hablando. Es Jesús en medio de las tormentas. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ese es el punto.
Vamos a aprender tres cosas base a ese texto. Primero, en medio de las tormentas, da tu mejor rostro. ¿Sí? Muestra tu mejor cara. En medio de la tormenta, mantente firme ante la tempestad. Ahorita vamos a ver, y ahorita les voy a explicar ese punto. Segundo punto, en medio de las tormentas, necesitamos gente de confianza. En medio de las tormentas, necesitamos gente a las cuales podemos nosotros llegar a ellos y confiarles ciertos asuntos que estamos viviendo. Es necesario. Y luego el último punto, necesitamos orar. Definitivamente es necesario que nosotros oremos por alguna situación, por alguna tormenta o algo que nos esté atormentando. ¿Ok? Esos son los tres puntos que vamos a estar viendo. El primero, ahí dice el texto, dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Miren, en todo el ministerio de Jesús, Él nunca andaba angustiado. Él nunca andaba desesperado. Él nunca andaba preocupado. Ya aquí se empieza a despedir. Ya pasó la cena del Señor. Y le dice a sus 12. Quédense aquí. Él andaba con sus 12 discípulos. Pero les dijo, espérenme aquí. Vean cómo dice el texto. Jesús estaba con sus discípulos. Y fue a un lugar llamado Getsemaní. Y le dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Pero se llevó ¿a cuántos? A 3. El primer punto es este, hermanos. Dar nuestro mejor rostro en medio de las tormentas. Él no mostró su angustia a los 12. Él no mostró su preocupación a los 12. ¿A cuántos? A los de confianza. Eso es muy importante. ¿Sí? Vamos a ver esta escena para ver cómo Jesús en todo su ministerio, Él estaba con calma. Él no andaba con preocupación. Vean esta escena maravillosa. Lucas 4. Primero en el versículo 22 dice, todos dieron su aprobación impresionados por las, ¿qué dice? Hermosas palabras que salían de sus labios, de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. Más adelante, ahí mismo, en esa misma línea, al oír todo esto, todas esas hermosas palabras, Jesús hablaba muy bonito, le estaba diciendo cosas a todo el pueblo. Al oír todo eso, los judíos, los opositores, ¿qué pasó? Todos los que estaban en esa sinagoga se enfurecieron. Ellos se enfurecieron, se levantaron y lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo. ¿Para qué? ¿Se dan cuenta? Jesús estaba predicando y todos decían, wow, qué hermoso predica Jesús, qué bonitas enseñanzas. Pero los que no estaban de acuerdo con Jesús, ¿qué hicieron? Se enfurecieron, lo agarraron, lo expulsaron del pueblo, lo llevaron a una colina para aventarlo, tirarlo por el precipicio. Y cuando ya estaba en el precipicio, hermanos, para tirarlo, vean qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Se dan cuenta? Él pasó en medio de ellos y ¿qué? Se preocupó, se angustió. Hermano, lo iban a matar. Ya estaba en el precipicio. Ya le iban a tirar de la colina. ¿Y qué pasó? Él dijo, a ver, vean solito, por favor, quítense. Se volvió a meter al pueblo, él pasó en medio de ellos. Esa es la calma que nosotros debemos de tener en medio de las tormentas. Si hay preocupaciones, si hay angustias, claro que sí, hay problemas, pero ¿qué hay que hacer? Mantener la calma. Ya estamos en el precipicio, pastores, que ya llega la renta, no hay dinero. Mantén la calma, ¿verdad? Vean qué hermoso, me encanta esa escena. Cómo enfurecidos, aquellos enojados, lo agarraron y él mantuvo la calma. Debemos dar siempre un buen rostro. ¿Por qué? Porque tenemos familia, ¿verdad? Hay hijos, hay familia, hay personas a nuestro alrededor que no pueden vernos angustiados toda la vida.
preocupados toda la vida, enojados toda la vida. Tenemos que mostrar un buen rostro ante las personas. ¿Es difícil? Sí. Yo sé que muchos de aquí lo hacen. Una de ellas es la hermana Lupe Valencia, está ahí atrás. Se puede estar derrumbando por dentro, pero ella siempre va a tener una ¿qué? Una sonrisa. Siempre les va a mostrar una sonrisa. Y eso es lo bonito. Eso es lo que nos enseña Jesús. Que en medio de las tormentas mostremos un buen rostro. Mantener la calma. Ven este hermoso salmo. Salmo 91. Y eso nos va a ayudar mucho para poder estar en este estado en el cual Jesús se conducía en medio de las tormentas. El Dios Altísimo es nuestro ¿qué? Refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre sus hogares. ¡Qué hermoso! Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles, wow, ¿qué dice? Hermanos, ¿qué tanto te preocupas? ¿Qué tanto te angustias? ¿Sí? ¿Por qué vives abatido todo el día? Uno de los puntos que vimos ayer en Noches en Familia, ¿verdad? Vean qué hermoso. Los ángeles nos van a llevar en los brazos y nos van a cuidar en todas partes para que no tropecemos con nada. Versículo 11, Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden. Y ese versículo, atesórenlo, ¿sí? Que sea un motivo de oración. Todos los días, amado Dios, que tus ángeles, ¿sí? Cuiden a nuestros hijos. Que tus ángeles cuiden a los hermanos que se van muy de mañana a trabajar el Tren Maya. Hay hermanos que van a las 4 o 5 de la madrugada y es de noche. Oren así, hermanos, cuida a mi esposo, cuida a mi esposa, cuida a mi pariente, que tus ángeles lo protejan. Que este versículo sea un motivo de oración para nosotros. Que los ángeles del Señor cuiden a los hermanos que viajan a Mérida a trabajar. Hay hermanos de aquí que viajan, van y vienen, van y vienen. Que los ángeles del Señor los cuiden, tanto su ida como su regreso, de cualquier accidente. Que los ángeles del Señor cuiden a la iglesia de cualquier delincuente. Qué bonito, que los ángeles del Señor cuiden a la hermana Yasmín y al hermano Oscar, donde quiera que estén, a los doctores. Que los ángeles de Dios nos cuiden donde quiera que estemos. Eso nos da tranquilidad, nos da paz. Saber que los ángeles de Dios nos llevan en sus brazos, nos va a permitir vivir en paz en medio de las tormentas. Y mostrar esa seguridad con nuestro semblante, mostrar esa tranquilidad. Pueden haber muchas situaciones, pero Dios envía a sus ángeles. Confiemos en el Señor, vivamos seguros, no vivamos con temores, con angustias, ni con miedos. Ven otro evento acerca de Jesús que viene en Mateo 14:14. Jesús bajó de la barca y vio que allí había, ¿qué dice? ¿Sí es ahí? Había, ¿dónde está el 14? Una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó todos los que estaban enfermos. Ponga mucha atención, había una gran cantidad de gente. Dice, y vio tanta gente, tuvo compasión. El punto es que había mucha gente. Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ese es un lugar solitario y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compren comida. Ya se estaba atardeciendo. Entonces los discípulos se empezaron a preocupar y le dijeron, dile a las personas, despídelos y dile que se vayan a los pueblos y compren algo de comer. No tienen que irse, respondió Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Y usted puede decir, pastor, había mucha gente y Jesús no tomó en cuenta todo eso y no valoró y no se organizó. Pero Jesús tiene todo bajo control. Ven el versículo 17. Dice, ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráigamelos aquí, les dijo Jesús.
y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Había mucha gente. Y Jesús con calma. Y los discípulos preocupados. Y muchas veces aquí me pasa. Pastor, es que eso. Hermana, tranquila. Hermano, tranquilo. No se desespere. Dios tiene todo bajo control. Y a veces sí estamos como los discípulos, ¿verdad? Desesperados por eso, desesperados por el otro. Pero Dios tiene todo bajo control. Recordemos algo siempre. Para un problema, siempre va a haber una solución. No hay por qué preocuparnos. ¿Sí? No vivamos angustiados. Ayer les decía que aquellos que los despierta una alarma, ¿cómo viven todo el día? Todos alarmados, ¿verdad? No hay por qué estar alarmarnos por cualquier cosa, hermanos. ¿Sí? No ganamos nada desesperándonos. No ganamos nada si nos desesperamos. No lo piensen tanto como decimos a veces. Pidamos a Dios que envíe a sus ángeles y nos cuiden todo el tiempo. Si tienes un hijo descarriado, pídele a Dios, ora al Señor. ¿Sí? Si tienes un esposo con algunos vicios, ora por él. Si tienes un matrimonio complicado, busca la mejor solución. Hay que dar pasos de fe, pero no te angusties. Mantente firme. Dios tiene todo bajo control en medio de las tormentas. Eso es lo que Jesús nos enseña. Vivir en paz, vivir con gozo, vivir con júbilo en medio de las tormentas. Aprendamos este primer punto. En medio de las tormentas, da tu mejor rostro. En medio de las tormentas, da tu mejor rostro. Mantente firme ante la tempestad. Voltea al lado y sonríele, hermano. Muéstrale una sonrisa. Dios está con nosotros. Sí, abrázalo. No te angusties, no te desesperes. Díselo al que está a tu lado. Amén. Segundo punto. Estamos cerrando ya la serie. Segundo punto. En medio de las tormentas, rodéate de gente de confianza. Sí, los jóvenes están muy desesperados. Ahí están agarrando a un joven ahí como que relájate, tranquilo. Es que me dice, pastor, tengo 50 tareas, dice Ángel. No fui una semana a la escuela y tengo 50 tareas, pastor, desesperado, ¿verdad? Y así muchos jóvenes, díganle a esos jóvenes, Dios tiene todo bajo control. Hermanos, el segundo punto que vemos en Jesús es que fue con 3 de sus discípulos muy cercanos. Y nosotros necesitamos personas de confianza. Necesitamos personas de confianza. Gente cercana a quien le cuentes tus problemas. Ponga mucha atención. Personas a quien le podamos contar cosas muy privadas. Sí necesitamos. Vean el texto. Mateo 26. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste. Ya estaba por terminar su ministerio y le dijo a los 2, a ver, permíteme aquí, a ver, ven aquí, sígueme. Y ya cuando ya iba con ellos, empezó a derrumbarse Jesús. Empezó a sentirse triste y angustiado. Es tal angustia que me invade. Él empieza a expresar. Él empieza a hablar y decir, me siento morir. Es lo que le estaba diciendo a sus discípulos. Y que dice, quédense aquí, manténganse despiertos. ¿Se dan cuenta de la necesidad de Jesús de que hayan personas cerca de Él? Jesús nunca estuvo solo. Nunca estuvo solo. Él tenía una necesidad. Nosotros como hermanos tenemos esa necesidad. Muchas veces que nos enojamos, que nos peleamos y dejamos venir a la iglesia, es lo peor que pueden hacer. Es lo peor que pueden hacer. Al contrario, hermanos, necesitamos más de cada uno de nosotros. Por eso la Biblia está llena de palabras o frases que dice unos a otros. Edificaos unos a otros, sujetaos unos a otros. Nos necesitamos. Jesús necesitaba de personas
Y por eso llevó a sus tres que tenían mucha confianza y empezó a expresar y a mostrar sus sentimientos. Estaba angustiado, estaba triste. Y yo espero que aquí en la iglesia hayan ese tipo de hermanos y hermanas a los cuales le podamos nosotros contar. Es necesario que tú tengas a un hermano, una hermana a la cual puedas llorar, puedas abrazar y decirle, hermano, necesito que ores por mí, necesito que me escuches, ¿sí? Es sano poder expresar nuestros sentimientos, es necesario en muchos de los casos, ¿sí? Pero ¿saben algo? En privado. Es muy importante que lo hagamos en privado. Por eso hay consejeros aquí en la iglesia, para esos momentos a solas. Incluso los miércoles habían ocasiones que nos reuníamos así por parejas. Hermano con tal hermano, la hermana con tal hermana, y orábamos en privado. Es muy importante. Hay cosas que realmente guardamos dentro de nosotros y tenemos que compartir con ciertos hermanos y hermanas. Es necesario abrir nuestro corazón. Jesús abrió su corazón y expresó sus sentimientos a tres, no a todos. Por eso les digo, es importante que lo hagamos en privado. No públicamente vamos a estar siempre, ¿verdad?, llorando por alguna situación o por algún problema. Es necesario que nosotros nos sentemos con algunos hermanos y podamos orar y expresar y abrir nuestros corazones. Vean ese texto. Lucas 1, 39 45. A los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, pongan atención, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendita el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. ¿Cuántos años tenía María aproximadamente? Ahí Dani lo dijo. Daniela sabe la respuesta. ¿Cuántos años tenía María cuando se le reveló, cuando el ángel del Señor se le presentó? Aproximadamente entre 17 y 20 años. Una jovencita. ¿Cuántos años tenía Elizabeth? Era una anciana. Y era una mujer de edad entre 80 y 90 años. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué podemos ver? Una jovencita va con una mujer de edad a contarle lo que sucedió. Esa mujer le expresa y le dice, bendita entre las mujeres. Y eso es lo que nos gustaría que suceda aquí en la iglesia. Porque el tema es buscar hombres y mujeres de confianza para poder expresar nuestras situaciones. María se le había dado una revelación de parte del ángel. Iba a ser la madre del Señor. Entonces ella va con Elizabeth para contarle esto. Y tienen un encuentro y un diálogo y una relación allí. Y qué bonito sería que las jovencitas que están aquí en la iglesia de Shaddai, que hay muchas jovencitas y muchos jóvenes, puedan encontrar en la iglesia a mujeres que le puedan aconsejar. Mujeres a las cuales puedan tenerle confianza para expresarle lo que están viviendo o alguna necesidad o alguna situación. Eso sería maravilloso. La iglesia del Shaddai necesita de consejeras y consejeros. La iglesia del Shaddai necesita hermanas y hermanos de confianza. La iglesia del Shaddai necesita Elizabeth, llenas ¿de qué? Del Espíritu Santo. Mujeres sabias, mujeres prudentes, mujeres virtuosas. Si hay jóvenes que se acerquen a ustedes o si se han acercado a ustedes jóvenes para pedirle consejo,
Gloria a Dios, porque se necesita aconsejar a esta nueva generación. Y vaya que necesitan consejos. Necesitamos aconsejarlos, necesitamos guiarles. Para eso está la iglesia, para poder guiar a esas futuras generaciones, para poder guiarnos nosotros mismos por medio de la palabra de Dios. Y tristemente, a veces no hay, están muy escasas las Elizabeth. No hay hombres que puedan aconsejar. Y pueden haber muchos factores. Usted pregúntese a sí mismo, ¿por qué será que alguien no viene conmigo y me pide consejos? ¿Por qué no viene alguien, una jovencita o cualquier otra mujer y viene a pedirme consejos? ¿Qué no están viendo en usted? ¿No estamos brindando confianza? ¿No tenemos la seguridad, la firmeza, la llenura del Espíritu Santo? Es un buen punto para autoanalizarnos. Pero déjeme decirle que sí hay consejeras aquí. Voy a nombrar algunas. Por ejemplo, la hermana Milady. Si usted necesita consejos, acérquese a la hermana Milady. Téngale la confianza. Hable con ella. Esa es la hermana Liz. Esa es la hermana Day. Esa es la hermana Hockey. Esa es la hermana Lupe. Esa es la hermana María de la Luz, Socorro. Parte del equipo liderazgo. También está la hermana Indalecia por allá. Pueden acercarse a esas mujeres de experiencia, mujeres sabias, para aconsejarlas. Es importante. Yo deseo de todo corazón que podamos buscar consejos de los hermanos y que con la Biblia en mano le pueden decir, hermana, eso dice el Señor. Cosas que a veces nosotros no vemos, que necesitamos que alguien más nos diga. Pero siempre nuestro fundamento es aquí, Y si la aconsejan que es que el espíritu maligno, no. Hermanos, consejos bíblicos siempre vamos a recibir. En los hombres hay pocos, hermanos, no hay consejeros. Está el hermano Jorge, el hermano Fabián, el hermano Gilberto, y de ahí son pocos los. Necesitamos más hombres que sean de ejemplo para que puedan aconsejar a otros hombres. Discípulos que puedan hacer discípulos. Necesitamos consejeros aquí en la iglesia de Shaddai y también en Citilpech. Tenemos un grupo de familias que necesitan consejería. Hay personas allá también. Amados hermanos, en medio de las tormentas necesitamos rodearnos de personas de confianza. Es importante. Necesitamos gente cercana a los cuales podamos contarles nuestros problemas. No vayan con el vecino. Porque el vecino le va a decir, no te preocupes, mira, vamos por un Six y te arreglamos los problemas. Si el vecino te va a invitar a un misil y eso no es. Si no, evita eso. Aquí la iglesia, ¿sí? Es el lugar donde tú puedes buscar consejeros espirituales. Yo espero de todo corazón que podamos encontrar ese tipo de personas aquí. Personas que Dios va a poner en nuestro camino para aconsejarnos y que sean de gran bendición para sus vidas. Busquen esas personas aquí en la iglesia. Sí lo hay. ¿Cuántos decimos amén? ¿Verdad que sí? Se necesita, hermanos. Y por último, en medio de las tormentas, oremos a Dios para que Él haga su voluntad. Así lo dijo Jesús. Vean el texto. Yendo un poco más allá, ya que se alejó de sus discípulos, Él se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber ese trago amargo. Estaba pasando la angustia, estaba en medio de la tormenta Jesús. Pero Él dice, no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Y ese es el punto difícil, cuando queremos hacer solamente nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Necesitamos ir en oración a tener ese encuentro con Dios, donde podamos expresar todo nuestro ser, podamos nosotros orar y decirle a Dios, Padre, haz tu voluntad en mi vida, necesito de ti. Vean ese ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 8, vamos a ver de ejemplo a Ana. Vean cómo ora Ana. Entonces, Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón?
¿no soy yo para ti mejor que qué? ¿Cuál era su angustia de Ana? Era una mujer estéril, no tenía hijos. Y ella lloraba porque quería un hijo. Ese era su tormento de Ana. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, en tormenta, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba. ¿Cómo lloraba? ¿Se dan cuenta la forma de orar de Ana? Lo que estaba provocando esa tormenta, esa angustia en ella, que lloraba amargamente e hizo voto, un compromiso con Dios. Oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas, mira la aflicción de tu sierva. ¿Te acuerdas de mí? Y no te olvidas de tu sierva, si no quedas así dice, ¿verdad? Si no me das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella continuaba, lo que está hablando es oración, hermanos. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, el sacerdote Elí estaba observando la boca de Ana, pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían, su voz no se oía. Pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían, su voz no se oía. Elí, pues, pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Eche de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado. Esa es la parte hermosa y bonita. Yo no sé cuántos han experimentado esto. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha llevado a este punto? Donde en oración podamos derramarnos delante del Señor. Es necesario esto, hermanos. Es necesario en momentos de angustia, porque a veces nos hacemos a los fuertes. Pero si se dan cuenta, el Señor se va solo. Y derrama su alma en angustia. Y la misma analogía estamos viendo con Ana. El sacerdote veía algo extraño, no lograba entender que está borracha o qué. Pero Ana no, estaba angustiada en espíritu. No he bebido ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Respondió Elí y dijo: ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. ¿Cómo vivía su semblante de Ana? ¿Cómo estaba su vida en la tormenta? Triste. Dice, y ya no estaba triste su semblante. Toda su vida estaba angustiada, con temores. Es importante que nosotros vayamos en oración con el Señor en privado, a solas. Y le digamos al Señor cuáles son nuestras situaciones, con qué estamos batallando, cuáles son nuestras angustias, cuáles son nuestros temores, qué nos preocupa, qué nos enoja, qué está pasando con nosotros en medio de las tormentas. No podemos vivir así. ¿Qué fue lo que provocó esto en Ana? Esa liberación, el derramarse en espíritu y en alma delante del Señor, cambió su semblante. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos y hermanas. Eso es lo que Dios anhela. Primero,
que nosotros estemos firmes ante la tormenta. Segundo, que busquemos a personas que realmente sean de confianza y que podamos abrirles nuestro corazón. Y por último, que vayamos a solas con Dios y podamos orar en comunión y decirle, Padre, necesito de ti, necesito que me ayudes. Y poder cambiar esa tristeza por gozo, por alegría y por júbilo. ¿Se puede? Sí se puede, ¿verdad? Son pasos prácticos, hermanos. Pasos prácticos que Jesús nos enseña en 3 versículos. Mantenernos firmes ante las tormentas. Estar cerca de personas que van a edificar nuestras vidas y postrarnos delante de Dios para poner en sus manos todo lo que nos angustia. Amén. Vamos a ponernos en nuestros pies y les voy a invitar a entonar esta alabanza que estoy seguro que nos va a liberar y va a hacer cambiar nuestro semblante en medio de las tormentas. Adelante, hermanos. Alabemos al Señor, hermanos.